En este vídeo vamos a resolver este problema de cinemática que entró en el anterior examen. Nos dice que la distancia entre Colindres y Laredo es de 2 kilómetros. Un coche sale de Colindres a Laredo con una velocidad de 50 kilómetros hora y en el mismo instante una furgoneta sale de Laredo hacia Colindres con una velocidad de 70 kilómetros hora. Considerando las velocidades uniformes, nos piden en el apartado A calcular el instante en el que se cruzan. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es un esquema de la situación que tenemos, ¿vale? Tenemos Colindres y tenemos Laredo. Y nos dicen que la distancia entre Colindres y Laredo, ¿vale? Esta distancia de aquí es de 2 kilómetros, ¿vale? Y nos dicen un coche sale de Colindres a Laredo con una velocidad de 50 kilómetros hora, es decir, desde Colindres nos sale un coche, ¿vale? Y la velocidad que lleva este coche es de 50 kilómetros hora. Y nos dicen que en el mismo instante una furgoneta sale de Laredo hacia Colindres, ¿vale? Entonces de Laredo sale una furgoneta, ¿vale? Y la velocidad de la furgoneta es de 70 kilómetros hora, ¿vale? Y nos piden en el apartado A el instante en el que se cruzan, ¿vale? Entonces, bueno, para realizar el problema vamos a poner al de Colindres, como es el coche, le vamos a añadir la letra C de coche y al de Laredo la F de furgoneta, ¿vale? Y lo primero, antes de realizar el problema, nos podemos fijar en el enunciado que nos dicen que las velocidades son uniformes. ¿Eso qué significa? Que estamos ante un movimiento rectilíneo, ¿vale? Porque se da en línea recta entre Colindres y Laredo, y uniforme. Eso significa que la velocidad va a ser constante, es decir, siempre la misma, ¿vale? Y en un movimiento rectilíneo uniforme tenemos la ecuación de posición, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a intentar escribir esa fórmula de la posición, ¿vale? Para cada uno de los cuerpos que tenemos, en este caso para el coche y para la furgoneta. Pero antes de nada nos tenemos que fijar que todo esté en el sistema internacional, y en este caso no lo tenemos en el sistema internacional. La distancia entre Colindres y Laredo en el sistema internacional en metros son 2.000 metros, eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Y luego vamos a pasar los kilómetros hora a metros segundo. Entonces, 50 kilómetros hora, tenemos kilómetros arriba, lo ponemos abajo y queremos obtener de unidad de distancia el metro. Y luego tenemos la hora abajo, la vamos a poner arriba y queremos obtener como unidad de tiempo el segundo. Entre el kilómetro y el metro, el más grande es el kilómetro, le asignamos el 1, un kilómetro son 1000 metros. Y entre la hora y el segundo, una hora, 3600 segundos, ¿vale? De esta forma, si nos fijamos en las unidades, la hora y la hora se me va, y el kilómetro se me va, y me queda metro partido segundo, que es lo que quería. Entonces la operación que tengo que hacer es 50 por 1000 entre 3600 y obtenemos más o menos una velocidad de 13,89 metros por segundo, ¿vale? Y vamos a realizar lo mismo, pero para la velocidad de la furgoneta, que es de 70 kilómetros hora, ¿vale? Si repetimos el mismo procedimiento, es decir, 1000 metros, 1 kilómetro y una hora, 3600 segundos, obtenemos más o menos una velocidad de 19,44 metros por segundo, ¿vale? Entonces ya tenemos ahora las velocidades en metros por segundo y las distancias en metros. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer nuestro sistema de referencia, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestro origen? Bueno, pues va a ser Colindres, ¿vale? Y Laredo va a estar situado a 2000 metros, ¿vale? Pero nuestro origen del sistema de referencia es Colindres. Entonces, vamos con el apartado A. Vamos a escribir la ecuación de posición, ¿vale? Que es esta de aquí. Entonces, la posición del coche, ¿cuál va a ser? Bueno, pues primero la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Si nosotros establecemos en Colindres el origen, la posición inicial es 0. Y luego más la velocidad. ¿Qué velocidad lleva? De 50 km hora en metros por segundo es de 13,89. Pues entonces, más 13,89 por el tiempo. Esa es la ecuación de posición para el coche. ¿Y cuál es la ecuación de posición para la furgoneta?
pues su posición inicial ya no es 0. ¿Por qué? Porque está a 2 kilómetros, en este caso está a 2000 metros de nuestro sistema de referencia. Por tanto, la posición inicial es 2000 y ahora tenemos que tener cuidado y recordamos el criterio de signos, ¿vale? Si la velocidad es hacia la derecha, es positiva, y si es hacia arriba, también es positiva, ¿vale? Pero si es hacia la izquierda, la vamos a considerar negativa, y si es hacia abajo, también la vamos a considerar negativa, ¿vale? Este es el criterio de signos que solemos tomar. Por tanto, en este caso, la velocidad, como está yendo hacia la izquierda, es de 19,44 metros por segundo, pero en negativa. Entonces, menos 19,44 y por el tiempo. ¿Vale? Estas son las dos ecuaciones de posición. Recordamos que una ecuación de posición nos permite saber la posición final del objeto en cualquier instante. Es decir, yo con estas ecuaciones, si quiero saber dónde está el coche, cuando ha pasado un segundo, lo único que tengo que hacer es sustituir en esa fórmula t igual a 1 y me va a dar, por ejemplo, que el coche cuando ha pasado un segundo está a 13,89 metros. Y con esa fórmula yo puedo saber en cualquier instante dónde está el coche, ¿vale? Pero a mí me están preguntando cuándo se cruzan. Entonces, la condición para que se crucen es que las posiciones finales, que es esta magnitud de aquí, sean iguales, ¿vale? Por tanto, tengo que decir que la posición final del coche y la posición final de la furgoneta sean la misma. De esta forma, ¿qué me queda? 13,89 por t es igual a 2000 menos 19,44 t, ¿vale? Pasamos las t's con las t's y los números con los números, entonces el menos 19,44t pasa sumando y me queda 33,33t igual a 2000, y de aquí ya podemos despejar el tiempo, que va a ser 2000 entre 33,33, que más o menos obtenemos 60. ¿60 qué? 60 segundos, ¿vale? Está todo en el sistema internacional, por tanto el tiempo lo obtenemos en segundos. Y esto es el tiempo, ¿vale? Este sería el resultado del apartado A, el tiempo que tardan en cruzarse, ¿vale? Y me preguntan la distancia respecto de colindres donde se cruzan. ¿Qué me están preguntando al fin y al cabo? La posición final, ¿vale? Porque yo mi sistema de referencia lo he establecido en colindres, por tanto, lo que me están preguntando es la posición final. Bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sé que tardan 60 segundos en cruzarse. Para saber dónde se cruzan tengo que sustituir ese instante en la ecuación de posición. Entonces, ¿dónde se van a cruzar? Pues la X del coche, la posición final del coche cuando han pasado 60 segundos será 0 más 13,89 por 60. ¿Qué obtenemos más o menos? 833,4 metros. Si hacemos lo mismo con la fórmula de la furgoneta, es decir, 2000 menos 19,44 por 60, obtendremos un resultado similar, ¿vale? Igual algunos decimales arriba o abajo, dependiendo del redondeo que hayamos hecho, pero sí que es interesante comprobar que efectivamente cuando han pasado esos 60 segundos, tanto el coche como la furgoneta se encuentran en el mismo sitio, ¿vale? Y es interesante, una vez hemos obtenido el resultado, comprobar si es coherente, ¿vale? Es decir, si esto es Colindres y esto es Laredo y la distancia entre ellos es de 2000 metros, ¿vale? Si yo me fijo que la furgoneta va a 70 km/h, es coherente que esa furgoneta haga más distancia y que, por tanto, el sitio donde se vayan a cruzar esté más cerca de Colindres, ¿vale? ¿Por qué? Porque la furgoneta va más rápida, ¿vale? Por tanto, esa furgoneta hace más distancia, ¿vale? Que la distancia que va a hacer el coche, ¿vale? Que va a ser menor porque va más lenta, ¿vale? El coche. Ahora nos preguntan, cuando la furgoneta llega a Colindres, ¿a qué distancia de Laredo estará el coche? ¿Vale? Claro, la furgoneta va más rápido y, por tanto, esa distancia que hay entre Colindres y Laredo de 2000 metros la va a hacer más rápido que el coche, es decir, va a llegar a su destino antes. Entonces nos están preguntando, en el momento en el que esa furgoneta llega a Colindres, ¿dónde está el coche? Bueno, pues para eso tenemos que pensar cuál es la condición de que la furgoneta llegue a Colindres. Entonces, vamos a copiar su ecuación de posición. La ecuación de posición de la furgoneta era X de la furgoneta era igual a 2000 menos la velocidad que era 19,44t. Claro, si esta furgoneta yo quiero que llegue a Colindres, ¿vale? Colindres, ¿dónde está? Pues está a 0 metros en mi sistema de referencia. Por tanto, yo quiero que la posición final de la furgoneta sea 0. Esta es, digamos, mi condición de que llegue a Colindres. Por tanto, tengo que igualar a 0. Y me queda 0 es igual a 2000
menos 19,44 por t. Paso el 19,44t al otro lado y me queda t es igual a 2000 entre 19,44, que esto es más o menos 102,88 segundos. ¿Es coherente que me dé más que los 60 segundos que habíamos obtenido? Sí, porque ahora mismo la furgoneta ha recorrido los 2000 metros, ¿vale? Entonces la furgoneta tarda, ¿vale? Este tiempo es lo que tarda la furgoneta en llegar a Colindres. Pero a mí no es lo que me han preguntado, a mí me han preguntado dónde está o a qué distancia de Laredo estará el coche. Por tanto, ahora lo que tengo que hacer es sustituir este instante en la ecuación del coche, para saber dónde está el coche en ese instante. La ecuación del coche era 0 más 13,89 por t. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sustituir ese instante, 0 más 13,89 por 102,88. Y me da más o menos una distancia de 1429 metros. ¿Vale? ¿Eso qué me quiere decir? Que si esto es Colindres y esto es Laredo, y esta distancia de aquí es de 2000 metros, cuando la furgoneta está aquí ya, ¿vale? La furgo, el coche está más o menos a 1429 metros, ¿vale? Está por aquí. Todavía le falta una distancia para llegar a Laredo. Y en concreto es lo que me están preguntando. Me están preguntando a qué distancia de Laredo estará el coche. Yo he sacado que el coche ha recorrido estos 1429 metros. Pero es que a mí me están preguntando esta distancia de aquí, la distancia entre Laredo y el coche. Por tanto, para sacar esta distancia, lo que tengo que hacer es la distancia total entre Colindres y Laredo, 2000, menos la posición en la que está el coche, ¿vale? Y obtengo más o menos que se encuentra a 571 metros de Laredo. ¿Vale? Es importante leer el enunciado porque si no, no respondemos bien a lo que nos están preguntando, ¿vale? Y ya para terminar, nos dicen que realicemos el diagrama posición-tiempo, ¿vale? Entonces vamos a realizar el diagrama posición-tiempo. Vamos a poner, como siempre, la X en el eje Y y el tiempo en el eje X, ¿vale? Y entonces lo que vamos a tener que representar básicamente son las dos ecuaciones de posición, ¿vale? Tenemos la X del coche es 0 más 13,89t y voy a ponerla con otro color. La X de la furgoneta era 2000 menos 19,44 por t, ¿vale? Recordamos que en un gráfico posición-tiempo, cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, lo que vamos a tener son rectas, ¿vale? Y este numerito de aquí, que es el término, digamos, independiente, ¿vale? Me va a decir dónde corta, ¿vale? Dónde corta con el eje X. Es decir, el coche en el instante inicial está en Colindres, está a 0 metros, por tanto está aquí. Ese es el instante inicial del coche. Y si yo, por ejemplo, sé que las distancias más o menos tienen que llegar hasta 2000, pues voy a decir que estos son 500 metros, estos son 1000, 1500 y 2000, ¿vale? Voy a poner que esto está en metros y aquí el tiempo en segundos. En la escala del tiempo me fijo que el tiempo que tarda la furgoneta en llegar más o menos son 102, ¿vale? Entonces voy a poner aquí de 25 en 25, 25, 50, 75 y 100, ¿vale? Entonces yo sé que el coche en el instante inicial está a 0 metros. ¿Y dónde está la furgoneta? Está en Colindres, está a 2000 metros, ¿vale? ¿Qué más datos he obtenido yo de mi problema? Yo he obtenido en mi problema que la furgoneta tarda 102,88 segundos en llegar a Colindres. Es decir, cuando han pasado 102, más o menos aquí, la furgoneta ya está en Colindres, ¿vale? Por tanto, una vez ya tengo 2 puntos, ya podría trazar la recta, ¿vale? Pero también sé, y voy a poner ese punto, que los dos se cruzan cuando han pasado 60 segundos,
¿vale? Es decir, cuando han pasado 60 segundos, se cruzan y más o menos a 800 y pico metros, ¿vale? Por tanto, la gráfica de la furgoneta sería algo así, ¿vale? Sería esa recta, ¿vale? Bien hecha, por supuesto. Sería algo así. Si me fijo, tiene pendiente negativa. Y tiene pendiente negativa porque la velocidad es negativa, ¿vale? Está retrocediendo. ¿Y cuál es la ecuación del coche? Bueno, pues esta que tengo yo aquí. Yo sé también que al de 60 segundos más o menos, ¿vale? Este punto, digamos que lo puedo indicar, que en el punto 60, 833, porque más o menos se juntaban cuando habían recorrido 833 metros, ¿vale? Ahí se cruzan, ¿vale? Y luego también sé que cuando la furgoneta llega a Colindres, el coche se encuentra a 1429 metros, es decir, se encuentra más o menos por aquí, ¿vale? Y entonces ya puedo hacer más o menos la recta del coche. Esta sería la del coche, ¿vale? Si nos fijamos, el coche tiene una pendiente positiva porque su velocidad es positiva y además si nos fijamos la pendiente es menos inclinada. Y es menos inclinada porque su velocidad es más pequeña, ¿vale? Y este sería el sitio donde se cruzan, como podemos ver, ¿vale? Y este punto sería el momento en el que la furgoneta llega a Colindres, que el coche todavía está a unos 1400 metros, ¿vale? Y con esto estaría el problema terminado.